Y la verdad, queridas hermanas, qué reto es este tema que vamos a hablar. Yo creo que al hablar del perdón es un tema que todas hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? En cuanto a este tema, tanto de recibir perdón como de dar perdón, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es el perdón para usted? ¿Qué es el perdón para cada una de nosotras? Y yo espero que cada una tenga lo que se le pidió. Hoy en la mañana, ahí por medio del chat, pedí que tuvieran un marcador y una hoja en blanco. Entonces yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el perdón para usted? Por favor, escriba la palabra perdón y anote ahí qué significa el perdón para usted. Si quiere hacer un acróstico, ponga ahí la palabra perdón y haga un acróstico mostrando qué significa el perdón para usted. O si quiere hacer una definición, está bien. Gini, ¿qué es el Bueno, perdón? para mí perdonar en verdad cualquier situación o daño, recordando como el Señor me ha perdonado, ver la cruz y amar como Él me ama. Y solo de fuerzas lo he podido hacer, lo pude hacer. Muy bien, gracias, Ginita. Qué buena definición diste ahí. Casi que resumiste todo lo que vamos a ver hoy. Amar como Cristo nos ama. Qué gran reto, ¿verdad? Acerca de este tema, el perdón. A ver, Sandra, Sandra. olvidar, sanar mi corazón para que eso me haga sentirme libre en el amor de Dios. Muy bien. Sanar para que eso nos haga sentirnos libre en el amor de Dios. ¡Wow! Qué buena definición también nos diste, Sandra, acerca del perdón. Perdón es hacer libre a la otra persona de cualquier cosa y ser libre yo también. Muy bien, gracias, Estelita. Oye, Ser libre, ahí podríamos resumir la palabra libertad. El perdón es libertad, tanto mía como la otra persona, el ofensor. Yo creo que cada una de nosotras podría decir, ¿verdad?, qué significa el perdón y cada una tiene algo específico que decir acerca del perdón, pero todo nos lleva, en resumen, nos lleva a reflexionar que el perdón es todo lo que dijeron aquí Ginita, Sandra y Estelita, ¿verdad? El amar como Cristo nos amó, ¿verdad? El ser libres, buscar la libertad en Cristo. No sé si alguien se animó a hacer algún acróstico del perdón como definición. A ver, Ingrid, dinos. Para la P, pasar por alto la ofensa. Para la E, empatía cuando cometemos errores y nos equivocamos. Para la R, restaurar el malentendido o daño. Para la D, dar de gracia como de gracia recibimos en amor. Para la O, olvidar la ofensa para sanar. Para la N, no recordar lo que nos suma y seguir adelante. Excelente, sabes que levantó la mano. Perdón, proceso electivo de reconocer dolor optando por no vivir con él. O sea, con no vivir con el dolor. Muchas gracias por compartir esto y vamos a ir viendo, tengan ahí su definición y su acróstico porque quizás al final ustedes lo pueden ampliar o le pueden meter otra palabrita por ahí, ¿verdad? Para perfeccionar esto que ustedes han hecho. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Como decía, es un gran reto, de verdad, en lo personal es un tema que yo creo que Dios me zarandea cada vez que hablo de esto. Antes de hablar, de profundizar, mejor dicho, en este tema, yo quisiera que pensemos en que el perdón tiene que ver con las heridas internas, heridas en el corazón, heridas en el alma. Y yo quisiera que pensemos, yo sé que algunas aquí ya saben, ¿verdad?, de en qué consiste una herida del corazón. Y por favor, pensemos, reflexionemos, ¿qué pasa con una herida en el corazón? ¿Se puede ver o no se puede ver una herida interna? ¿Qué piensan ustedes? Recordemos también la historia que leímos en el libro
¿verdad? En este capítulo, ¿se acuerdan de la historia de las dos amigas que sufrieron ahí un accidente y está una amiga ahí en la sala de emergencias gravemente herida y está la otra amiga ahí haciendo todo para que su amiga vuelva en sí y viendo ahí que la atendieran y todo? De repente la amiga que estaba gravemente herida pues se pone mejor, la logran estabilizar y de pronto la amiga que aparentemente estaba bien, ¿verdad? Dándole ánimo a la otra, viendo por el bien de la otra, se desploma. De un momento a otro se desploma. ¿Y qué sucedió? Ya no logró resistir, no logró sobrevivir, porque esta amiga que aparentemente estaba bien tenía heridas internas y de tal manera que falleció, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? El pensar en este caso, este ejemplo, esta ilustración que la autora nos puso en este capítulo, porque muchas veces eso sucede con las heridas en el corazón. Muchas veces nos van haciendo tanto daño por dentro que no nos damos cuenta hasta que llega un momento que colapsamos, llegamos a un punto donde nuestra vida se desborona porque hay heridas internas que no han sido atendidas a tiempo. ¿Qué pasa con estas heridas? ¿Se ven o no se ven? ¿Se notan o no se notan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí se pueden ver, porque yo tengo una convicción de acuerdo a la Biblia, que cuando el corazón está gozoso, en el rostro se ve esa paz, esa alegría, ese brillo, pero cuando hay algo que no hay paz en el corazón, se ve una cara agria, fría, indiferente o dura, ¿verdad? Facciones. Y yo sí puedo ver eso. Ok, gracias, Sandra. Entonces, por lo que Sandra dice, es que las heridas internas se pueden notar, se pueden ver a través del rostro, a través de la conducta, a través de las palabras que uno emite. ¿Quiénes están de acuerdo con Sandra? Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Sandra, aunque a veces también sucede lo contrario. A veces logramos cubrir tan bien nuestras heridas que pasamos desapercibidos porque lo vamos llevando a un punto, ¿verdad? De que nadie lo vea o nosotras mismas queremos ignorar esas heridas y podemos mostrarnos al mundo como que si todo está bien. Pero llega un momento, como pasó en este caso, ¿verdad? De las amigas que estaban en la emergencia, en la sala de emergencia, llega un punto en que ya no se puede esconder y sucede lo que dice Sandra, ¿verdad? Lo podemos mostrar a través de nuestro rostro, a través de nuestras palabras, de nuestra conducta. Entonces, esas heridas internas hay que ponerle atención porque nos pueden destruir, porque pueden realmente llevarnos a un punto donde nuestra vida se puede desmoronar. Y yo quiero que vayamos, por favor, a Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que con este versículo arrancamos y reflexionamos con este versículo que las heridas internas tienen que ver con ese brote también de amargura. Cuando una herida en el corazón, en el alma, no ha sido resuelta, esto hace que se empiece a infectar, ¿verdad? Nuestra vida con amargura. La raíz de amargura habla aquí el escritor de Hebreos. Dice que puede empezar a brotar la amargura de tal manera que no solo contamina nuestra vida, sino que también podemos contaminar a otros. Esto es lo que sucede con las heridas físicas, ¿verdad? Si no se atiende en el momento, esta herida se infecta y empieza a producir otras cosas, una infección tan grande que puede llegar hasta perder un miembro del cuerpo, ¿verdad? Si la herida interna no ha sido atendida correctamente. Lo mismo pasa en nuestro corazón, como dice la escritura. Si nosotros dejamos que esa amargura siga brotando y siga regándose en nuestro corazón, en nuestra vida,
podemos contaminar todo nuestro ser, nuestra familia, nuestros amigos y todo nuestro entorno se puede infectar. Lastimosamente, muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo de esa manera, con heridas internas no resueltas. Vamos a ver entonces qué dice ahora la escritura acerca de las raíces de amargura. Y para esto vamos a ir viendo ciertas áreas que tenemos que poner atención. Por ejemplo, vamos a Efesios 4:31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Aquí en este versículo podemos ver cómo se manifiestan esas raíces de amargura. Y según este versículo que Jamie nos leyó, ¿cuáles características encuentran ustedes en una persona que está con amargura en su corazón? Enojo, amargura, gritería. Enojo. Fíjense, les voy a leer esta definición que tengo aquí en mi Biblia. Dice, líbrense de toda amargura, furia. Fíjense, furia. Aquí en otras versiones dice enojo, ¿verdad? O ira. Aquí dice furia y enojo. Dice también palabras ásperas. Ajá. En otra versión, ¿qué dice? ¿Alguna otra versión? ¿Quién tiene otra versión? Calumnias. Calumnias. Fíjense. Gritería, palabras ásperas, gritería, calumnias, dijeron por ahí, ¿verdad? Calumnias. Las pasiones tengo. Las pasiones, ¿verdad? Aquí dice toda clase de mala conducta. Fíjense todas las consecuencias que trae la amargura en el corazón. Todas estas conductas, dice furia, enojo, palabras ásperas o gritería, calumnias y toda clase de mala conducta. Eso se va manifestando en una persona que está con un corazón con amargura. Falta de contentamiento también. Falta de contentamiento, ¿verdad? También es parte de la amargura. Hebreos 12:15, que lo acabamos de leer. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, fíjense qué hace la amargura, estorbarnos en nuestra vida. Fíjense que en esta versión dice así, escuchen bien cómo dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Raíz venenosa de amargura. Este veneno contamina a los demás, porque dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Miren, cuando uno está en la jardinería, ¿verdad? Aquí hay varias que les gusta la jardinería. Cuando ustedes ven en su jardín que hay mucha maleza, ¿cómo quitan la maleza de su jardín? Muchas veces la arrancamos, ¿verdad? Solamente, pero vuelve a nacer. ¿Qué hay que hacer para que ya no haya maleza en el jardín? Arrancar de raíz. Arrancar de raíz. Y para eso muchas veces hay que escarbar, ¿verdad? Por aquí en una jardinera que tengo aquí en el patiecito aquí de la casa, hay unas matitas que son frambuesas, me han dicho que son frambuesas. Pues un día yo me puse a quitar, ¿verdad? Estaba tan enraizado, aparte que eso tiene espinas, ¿verdad? Entonces tuve que agarrar una palita y estar escarbando. Al final, bueno, corté, según yo, corté todo, ¿verdad? Y corté ahí las raíces y todo. Pasó el tiempo y luego con las lluvias, de repente volví a ver un montón de las mismas matitas de frambuesa. Al final me vencieron, les voy a confesar, porque dije, esto yo no lo puedo quitar y ahí están las matitas de frambuesa. Pero esto me hizo pensar qué fuerte es la raíz de esta planta. Tanto que yo creo que tendría que quitar toda la tierra de ahí para poder quitar esa mata realmente. Y eso pasa con nuestro corazón cuando hay amargura. Nosotros podemos a veces solamente ir podando
¿verdad? Podando por fuerita, quitando lo que se ve. Pero si no le quitamos lo del fondo, esto se enraiza más en nuestro corazón y esto llega un momento en que invade nuestra vida y realmente hace daño, la amargura en nuestra vida y en la vida de otros. Y veamos qué más dice la palabra de Dios acerca de las raíces de amargura. Veamos qué dice Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Fíjense, esta versión que yo tengo dice así, dice 14:10, cada corazón conoce su propia amargura. Fíjense qué interesante lo que dice esta versión. Cada corazón conoce su propia amargura. Y es que, hermanas, cada una de nosotras sabe exactamente lo que ha pasado, las luchas que hay a diario en su propia vida y cómo su corazón está en este momento. A Dios nadie de nosotras lo puede engañar. Entre nosotras podemos reírnos, decir, bueno, platicar y aparentar que todo está bien. Pero dice la Escritura que cada corazón conoce su propia amargura. Solo usted y solo yo sabemos lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Solo Dios y usted sabe si hay una herida interna que no ha sido sanada. A lo mejor fue hace mucho tiempo que sucedió esa herida. A lo mejor es reciente. Pero solo usted sabe el dolor que provoca esa herida en su corazón. Y eso hoy vamos a ir viendo cómo podemos sanar, cómo podemos dejar que Dios sane esa herida en nuestro propio corazón. ¿Qué dice Dios sobre el perdón? Antes de empezar, de pasar a ese punto, yo quiero que pongan atención en esto. Y por favor, ayúdenme ustedes también para hablar acerca de lo que es la falta de perdón y las raíces de amargura. La falta de perdón viene a ser como una cadena. Miren, aquí estoy yo y aquí está mi ofensor. Podemos pensar en alguien que nos hizo daño, alguien que nos ofende constantemente, alguien que en algún momento nos hizo alguna ofensa y a lo mejor pues seguimos cargando con eso. Ok, la falta de perdón es así, miren, yo estoy atada y cada eslabón de esta cadena tiene un sentimiento, significa un sentimiento. Por ejemplo, la falta de perdón, esto me provoca a veces envidia de que al otro le va bien y yo estoy aquí sufriendo por lo que me hizo. Y el otro como que sin nada, ¿verdad? Ahí anda feliz de la vida y eso me provoca a mí envidia. ¿Qué otra cosa me puede provocar? Piensen ustedes qué sentimientos surgen en su corazón cuando no hemos perdonado a nuestro ofensor. ¿Qué otro sentimiento puede haber? Autocompasión. Ok, una autocompasión, un conmiserarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Victimizarnos muchas veces. Ok, ¿qué otro eslabón? ¿Qué otro sentimiento puede haber? Enojo. Enojo, exacto, enojo, muy bien. ¿Qué otro sentimiento? Frustración. Frustración, ¿verdad? Cuando no hemos perdonado nos frustra. Cuando alguien nos hizo una ofensa nos puede frustrar muchas cosas, ¿ok? ¿Qué otro sentimiento puede haber en nuestro corazón? Tristeza. Tristeza, tristeza, muy bien. Ese dolor, ¿verdad? Esa tristeza de que nos hicieron daño y me siento lastimada. ¿Qué otro sentimiento puede haber? Muchas veces caer en pecado también. Muchas veces caemos en pecado, ¿ok? Y a veces venganza, ¿verdad? También podemos caer en la venganza de querer hacerle daño a la persona o hacer algo que le moleste a esa persona, ¿ok? Y así podríamos ir diciendo otros sentimientos, ¿verdad? Que nos pueden atar a la otra persona. El problema es que cuando yo no perdono,
yo estoy atada a esa persona. ¿Y qué es lo único que me puede desatar? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo único que creen ustedes que nos puede desatar de nuestro ofensor? ¿Qué creen ustedes? El perdón, con la ayuda de Dios, el perdón. El perdón es lo único que me puede ayudar a ser libre, ¿verdad? De mi ofensor. Entonces veamos qué dice la Biblia acerca del perdón. Y veamos, por favor, en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En cuanto a este versículo, a ver, díganos aquí a todas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios sobre el perdón? ¿Qué pasa según este versículo acerca del perdón? Bueno, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdona, aún antes de nuestro tiempo a solas, aún antes de orar, aún antes de entrar a esta reunión. Bueno, pero aquí dice específicamente, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre Celestial que está en los cielos les perdone. Si no, no vamos a ser perdonados. Ok. Eso, claro, claro. Clarito lo dice, ¿verdad? No hay más que buscarle aquí a esto. Si la Escritura nos dice que cuando vayan a orar, y muchas veces, hermanas, tenemos que ser muy sinceras, nos gusta orar, nos gusta leer la Biblia, nos gusta estar escuchando alabanzas, pero no nos gusta a veces hacernos ese examen de conciencia y pensar en decir, híjole, tengo que perdonar a la fulanita que habló mal de mí, tengo que perdonar a mi esposo que hoy me dijo algo que me ofendió, tengo que perdonar a mi hijo, tengo que perdonar a mi hermana, tengo que perdonar a mi mamá, quizás tengo que perdonar a quien sea, ¿verdad? Y muchas veces no nos ponemos a pensar, no nos detenemos a pensar lo importante que es para Dios que vayamos con un corazón limpio a su presencia. Y ese es el punto aquí de este versículo, que Dios dice antes de que vayan a orar. ¿Y qué significa ir a orar? Es que vamos a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos entrando literalmente en la presencia de Dios para orar, para estar en comunión con Él. Pero no podemos estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, con un corazón sucio. Si no hay perdón, es un corazón sucio. Es un corazón que no está limpio. Y muchas veces, hermanas, esto no nos ponemos a pensar lo importante que es para Dios. ¿Recuerdan aquel salmo que dice, ¿quién entrará a la presencia de Dios? ¿Verdad? Ahí hablando de, creo que es el Salmo 24. ¿Quién entrará a los atrios del Señor? ¿Verdad? Aquel de las manos limpias. De manos de corazón puro que no es envidioso. Exactamente. Y aquí, y pensando en ese salmo, y si lo traemos a este versículo, el llegar a orar es llegar a la presencia de Dios con manos limpias, con un corazón puro. Pero si no hay perdón, no hay un corazón puro. Imagínense qué tremendo es esto. Y veamos qué dice Mateo 6, 14 y 15 para rematar esto, ¿verdad? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ok. Entonces, según este versículo, ¿cuál es la importancia de perdonar? ¿Qué piensan ustedes? Alcanzar el perdón. Ok. Alcanzar el perdón de Dios. Para alcanzar el perdón de Dios, tenemos nosotros que perdonar, ¿verdad? Y no sé si ustedes se detienen a pensar la importancia que esto tiene, perdonar. La verdad, hermanas, yo creo que muchas veces lo pasamos desapercibido y el orgullo nos gana. Siendo honestas, a veces el orgullo nos gana.
porque decimos, ah, no, es que yo tengo la razón, ah, no, es que me ofendieron, ah, es que, ¿por qué no me hacen caso? ¿Verdad? No, yo tengo la razón. El orgullo nos va cegando, cegando, cegando de tal manera que nos cuesta perdonar o pedir perdón, porque aquí la escritura nos dice que debemos de entrar a la presencia de Dios con un corazón limpio, limpio de toda ofensa que nosotros hayamos hecho o que nos hayan hecho. Y esto es algo muy difícil, hermanas, porque cuando hay dolor, el dolor nos ciega. El dolor nos ciega de tal manera que no podemos ver cómo perdonar a la otra persona. Pero la escritura nos habla, bueno, nos dice en ciertas partes de la escritura, nos habla de cómo Dios ha limpiado nuestro corazón. Y recuerden ustedes el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es lo que Él vino a hacer, borrón y cuenta nueva. Y esto de borrón y cuenta nueva, yo no sé qué es lo que les viene a ustedes a la mente. Me gustó mucho la ilustración que usa la autora aquí en esta parte del capítulo cuando habla, se recuerdan de la computadora, de la tecla de darle borrar, ¿verdad? Y para las que son muy así cibernéticas, ¿verdad? En las computadoras, pues saben bien lo que significa borrar. ¿Qué tal cuando se le borra un archivo, ¿verdad? Sin querer, ya no lo vuelve a encontrar, ¿verdad? Y a veces eso nos frustra, ¿verdad? Pero aquí en este caso, lo que está hablando es de que una vez se borra, una vez le damos la tecla de borrar, puede ser que ya no haya, o sea, ya no hay solución para poder encontrar otra vez el archivo, ya no, ¿verdad? Eso debería de pasar en nuestro corazón cuando nosotros decidimos perdonar al que nos ha ofendido. Pero yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho. ¿O soy la única a la que le cuesta? A ver, levante la mano, seamos honestos. El decir borrón y cuenta nueva, ay, yo creo que eso es muy difícil decirlo, ¿verdad que sí? Es difícil, porque nosotros decimos, no, ya la perdoné, pero ahí estamos otra vez contando la ofensa y la volvemos a sacar. Es como, imagínense ustedes, tenemos ahí el bote de basura, ¿verdad? Y desechamos algo, no sé, póngale usted una servilleta toda sucia ahí de salsa de tomate, ¿verdad? Que ahí la ensució y tiramos esa servilleta sucia de papel, ahí la tiramos, ¿verdad? Y ahí la dejamos en el basurero y decimos, ya, me deshice de esto. ¿Usted va a ir otra vez a buscar esa servilleta para usarla y estarla otra vez ahí estirándola? ¿Lo haría? ¿Verdad que no? ¿Qué le daría? Asco, le daría repulsión, ¿verdad? O sea, no nos atrevemos a ir a la basura a recoger algo que desechamos para estarlo otra vez ahí viendo y manipulándolo, ¿verdad que no? Es lo mismo que deberíamos de hacer con las ofensas que nos han hecho. Tirarlas, decidir perdonar, tirarlas y dejarlas ahí y ya no volverlas a sacar y no estar ensuciándonos con eso. Porque eso lo que va a crear es, como decía ahí, ¿verdad? La raíz de amargura que nos va a infectar en nuestra vida, nos va a envenenar en nuestra vida. Piensen eso, cuando tenemos una ofensa, que estamos ahí con esa ofensa y no sabemos qué hacer, el borrón y cuenta nueva es tirarla a la basura, deshacernos de eso y no volverla a tomar. Pero para dar ese paso se necesita, de verdad, se necesita valor, se necesita decisión, necesitamos aprender del amor de Dios, porque como dijo Quinita, el perdonar es amar como Cristo nos amó, porque eso precisamente es lo que Cristo hizo, Dios hizo con nuestros pecados, un borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿se puede perdonar? Analicemos esta pregunta. Profundamente pensemos, ¿se puede perdonar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién quiere comentar algo acerca de esto? Me parece que Chena escribió algo ahí con lo que yo estoy muy de acuerdo con ella. Claro que se puede perdonar y solo sí con la ayuda del Señor.
definitivamente, y hay ofensas que son más duras que otras, que no se comparan nada con lo que el Señor Jesucristo sufrió, pero a nosotros nos duelen mucho. Ahora, se puede perdonar, pero no necesariamente perdonar es tener amnesia, sino que con la ayuda del Señor, ir sanando las heridas y pues volverlo a recordar como algunas cicatrices que tenemos, que ya no nos duelen, la herida estuvo, pero no duele más. Entonces, a veces yo tengo problema con eso de borrón y cuenta nueva porque, bueno, ¿y cómo daríamos testimonio en algún momento cuando perdonamos? Pues, mire, es un tema, la verdad que bastante amplio, pero yo tengo específicamente problema con la interpretación de ese borrón y cuenta nueva, porque perdonar no necesariamente es tener amnesia, ¿verdad? Sino que es recordar sin dolor. Exacto, ahí sí estamos de acuerdo, porque el borrón y cuenta nueva no quiere decir que se olvida la ofensa. A lo mejor vamos a recordarlo porque son eventos traumáticos, son eventos que nos han creado crisis en nuestra vida. Y se puede recordar, creo yo estoy de acuerdo con Esperanza, de que muchas veces van a venir esos recuerdos, pero cuando decidimos perdonar y decir borrón y cuenta nueva, es no estarle contando las ofensas al otro, sino es decir, ok, me ofendiste, ¿verdad? Estuvo esta herida, hay una herida, pero te he perdonado y cuando esa decisión es firme, entonces ese dolor va aminorando. No es que vamos a estar otra vez acusando al otro de que es que me lo hiciste, es que me lo hiciste, no, simplemente me lo hiciste, pero yo he decidido perdonarte. Y aunque hay dolor, ese dolor se puede ir sanando. Y bien dijo en su acróstico Saskia, me gustó cuando dijo el proceso. Es un proceso, ¿verdad? El borrón y cuenta nueva es una decisión, pero el sanar la herida es también, y el ir perdonando muchas veces es un proceso, hermanas. Y en este proceso creo que todas estamos. Y quiero escuchar a Ginita. A ver, Ginita, ¿qué es tu opinión acerca de esto? Ayuda mucho a orar por la persona. Exacto. Y eso de orar por el otro nos ayuda a ir sanando ese dolor. Y el orar nos ayuda a pasar el proceso del perdón, ¿verdad? Porque, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Sinceramente, no es lo mismo cuando uno dice, bueno, voy a perdonar a alguien que, por decir así, me robaron 10 quetzales, 10 quetzales, me robaron, pues, lo perdono. Pero ¿qué tal cuando hablamos de una, por decir así, una infidelidad? ¿Es lo mismo? O sea, ¿es el mismo dolor? No, no es el mismo dolor, ¿verdad? No es lo mismo que te digan, ay, no sé, tienes el pelo todo feo, ¿verdad? A que te digan un insulto fuerte, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que al hablar de que si se puede perdonar, yo creo que sí se puede perdonar, pero todas vamos a vivir y cada una va a vivir un proceso diferente. Y es ahí donde Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos va capacitando, nos va ayudando a poder perdonar las ofensas que nos han hecho, ¿verdad? Y viene otra pregunta también. ¿Se puede perdonar a uno mismo? ¿Qué piensan ustedes? Es aún más difícil, pero sí se puede, con la ayuda de Dios, pero sí se puede. Tiene que ver con aceptar el perdón de Dios y Así es. recordarnos que si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para estarnos señalando? Exactamente. Así es, ¿verdad? ¿Te perdonas a ti misma? Esa es la pregunta. ¿Te perdonas a ti misma? Porque muchas veces cuando nosotros decidimos perdonar a otros, bueno, pasamos ese proceso, pero a veces nos quedamos con esa culpa en nosotras mismas y estamos recordando la ofensa que nosotras hicimos
o hay algo en nosotras mismas que nos ha dolido, actitudes, cosas que hemos hecho, que hemos dicho a otros y no nos perdonamos a nosotras mismas. A veces este punto de perdonarnos a nosotras mismas es más difícil, hermanas, que perdonar a otros, porque podemos pasar años culpándonos de algo, o a veces nos culpamos de cosas que no hemos hecho, ¿verdad? Justificando la falta de otro, nos la metemos a nosotras mismas. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender tanto a perdonar, pero sobre todo, hermanas, también perdonarnos a nosotras mismas. Y cuando leemos, recuerdan cuando dicen Hebreos que podemos entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Y cuando pensamos en entrar al trono de la gracia, yo creo que, miren, últimamente, en estos últimos días, Dios me ha recordado mucho eso, la gracia de Dios. Y en el último estudio que tuvimos con Senia, si ustedes recuerdan, hablamos de la gracia, ¿verdad? De la gracia que Dios ha tenido con nosotras y cómo nosotros darle gracia a los demás. Pero, ¿qué pasa con la gracia a mí misma? ¿Tengo gracia conmigo misma? ¿Tengo misericordia y compasión conmigo misma? Muchas veces somos muy duras con nosotras, ¿verdad? Nos culpamos, nos exigimos, ¿no? Y bueno, es lo que pasa cuando no aprendemos a perdonarnos aún las fallas que tenemos, porque no somos perfectas. Si nosotras nos viéramos como Cristo nos ve, en ese punto, ¿verdad? Somos imperfectas. Necesitamos humillarnos y decir, no es por mí, no es porque yo la sepa toda, ¿verdad? Todas las cosas, sino yo ofendo, yo soy súper imperfecta, pero Dios así me ha perdonado, Dios así me acepta. Y cuando aprendemos a perdonarnos a nosotras mismas, muchas veces se nos va a hacer más fácil perdonar a los demás también. Entonces pensemos que Cristo borró nuestras ofensas. Esto es precisamente lo que hizo Jesús, borrar nuestras ofensas. Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jeremías 31:34. Bueno, al final dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y es lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Como dice en Romanos 3, me gusta el versículo 24, cuando dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, ahí está el punto, hermano, no lo merecemos. No es porque nosotras merezcamos todo el favor de Dios, no lo merecemos, pero porque Él, por su bondad, porque Él quiso darnos su bondad, dice, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Fue por su gracia, fue por su bondad. Y en Jeremías nos recuerda que Dios ha decidido olvidar nuestros pecados y nunca más se recordará de nuestros pecados. Y es lo que nosotros debemos de hacer con los demás. Así como hemos recibido el perdón, nosotros lo debemos de dar. Pero honestamente, hermanas, ¿a quién no le cuesta perdonar? Díganme ustedes, ¿hay alguien aquí que dice, no, yo sí perdono fácilmente? A lo mejor sí,
a lo mejor hay personas que rápido dan el perdón. Hay otras que a lo mejor nos vamos quedando con esa espinita en el corazón poquito a poquito y nos vamos hundiendo, ¿verdad? Y nos cuesta ofrecer el perdón que Cristo nos ha dado. El ejemplo del pony, viviendo en círculos, le puse yo, porque nos narra la historia de este pony, ¿verdad? Que fue un pony que estaba en un circo y viene y una señora pues se lo lleva, ¿verdad? A su casa y lo pone, yo me lo imagino que lo pusieron así como en un campo grande, ¿verdad? Donde el pony podía estar libre. Pero ¿qué hacía el pony? Se había quedado acostumbrado a estar dando círculos como en el circo, ¿verdad? Entonces daba círculos y círculos y ahí pasó, en vez de disfrutar la libertad que tenía este pony, seguía viviendo como había aprendido a vivir, en un círculo, ¿verdad? Dando círculos dentro del mismo circo. Y muchas veces esto sucede con nosotros, ¿verdad? No podemos disfrutar de la libertad que el perdón nos da porque hemos aprendido a vivir de una manera, porque no hemos aprendido a arreglar los problemas de la mejor manera. Y la falta de perdón nos lleva a esto, hermanos, cuando estamos nosotros como la cadena, ¿verdad? Como la cadena que les enseñé, estamos atadas al ofensor porque no hemos aprendido a perdonar y no nos perdonamos a nosotros. ¿Cómo podemos salir del círculo? Bueno, aquí la autora nos recuerda 3 cosas importantes y que hoy quiero enfatizar. Para salir del círculo, debemos decidir no albergar rencores. Y si yo pusiera ahorita, ¿verdad? Pudiera preguntar ahorita, ¿quién tiene rencor en su corazón? Yo estoy segura que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Porque nos da vergüenza, nos da pena decir, no, yo sí soy bien rencorosa. No, nos da vergüenza, ¿verdad? Decir eso. Pero si analizamos nuestro corazón, nos vamos a encontrar con muchas raíces, quizás de amargura, con pequeños rencores que se van haciendo piedritas, una piedrita tras otra piedrita se hace una gran roca, ¿verdad? Y nuestro corazón muchas veces se endurece porque estamos albergando pequeños rencores ahí en nuestro corazón. Entonces, para salir de ese círculo de la falta del perdón, debemos de decidir no albergar rencores en nuestro corazón. También, miren, esto es bien importante. La autora nos recuerda que debemos permitir que Dios obre por nosotras. Miren, hermanas, esto no es una lucha humana. Esto es una lucha espiritual. De verdad, esto de la falta de perdón es una lucha espiritual. Y en nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr. Pero si nosotras decidimos dejar que Dios obre por nosotras, va a ser más fácil. Ahí sí lo vamos a poder lograr. Lucas 17, 3 y 4. Hoy las estoy llevando de un lado a otro en la Biblia, pero es que estamos viendo qué dice Dios acerca del perdón. Así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonar. Ay, a ver, ¿cómo vemos esto? Pues que nos puso Jesucristo aquí en la escritura. Imagínense lo que nos dice. Todas las veces que venga alguien a pedirte perdón, ¿lo vamos a perdonar, sí o no? ¿Tenemos que? ¿Sí o no? Debemos perdonar. Ahora, aquí podríamos entrar a una gran discusión de que qué significa perdonar todo el tiempo y si vas a permitir que te sigan ofendiendo. Y bueno, ahí nos metemos a un tema muy profundo. Pero aquí yo quiero enfatizar el perdón. Y aquí no quiere decir que no vamos a poner límites a la otra persona. Tenemos que aprender a poner los límites correctos hacia la otra persona y también a mí, hermanos. O sea, el punto es ponernos límites nosotras mismas para no ofender a otros, aprender a no ofender a otros
y aprender a poner el límite para que otros no nos sigan ofendiendo, no nos sigan haciendo daño. Pero el punto es, si alguien viene y nos pide perdón, en mi corazón yo debo decidir dejar la ofensa. ¿Y qué pasa si la otra persona no se arrepiente, como dice aquí la escritura? ¿Qué pasa? Veamos qué dice Romanos 12, 16, 21. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Según esta porción de la escritura, ustedes mismas digan qué es lo que debemos hacer si alguien no se arrepiente, qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Pues yo creo, Susi, que perdonar, aunque nos hagan mal. Pero para mí personalmente es bien difícil perdonar a alguien que ni siquiera reconoce que me está haciendo daño. Es porque alguien se acerca a mí y me dice, Jamie, perdóname, te hice daño. Como humanos rápido nos quebrantan, ¿verdad? Bueno, pienso yo la mayoría, pero pienso que la mayoría somos orgullosos cuando la otra persona ni siquiera se da cuenta a veces que nos está haciendo daño, ¿verdad? Entonces es ahí cuando para mí personalmente es bien difícil perdonar. Y es ahí donde entra el poder de Dios cuando estamos verdaderamente sujetos a Dios, ¿verdad? De hecho, sí. Entonces para mí es bien difícil perdonar cuando alguien no se da cuenta que me está haciendo daño, pero la palabra es bien clara. Aún así no debemos pagar mal por mal, ¿verdad? Sino ganarlo con bien. Ahí está el punto. Gracias, Jamie, porque tú tocaste un tema muy importante. O sea, es algo difícil, es algo que sobrepasa nuestras fuerzas humanas cuando vemos que otros nos han hecho daño y no lo reconocen. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Con nosotros, o sea, ¿perdonamos o no perdonamos? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que no reconoce? Ese punto es bien difícil, pero recordemos lo que dice la Escritura. Cristo nos perdonó a nosotros y nosotros debemos de ofrecer ese perdón, ¿verdad? No dice en ningún momento, dice, bueno, si no se arrepiente, entonces no lo perdonen, ¿verdad? No. Lo que dice la Escritura es, no se venguen ustedes por su propia cuenta, ¿verdad? Perdonen a los demás. Miren, en esta versión me llama la atención cuando dice en el versículo 16, estamos en Romanos 12, 16, dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Muchas veces nuestro propio orgullo no nos deja perdonar al que nos ha ofendido, sea que nos pida perdón o no nos pida perdón, ¿verdad? Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo que vea que ustedes son personas honradas. En el 18, ahí yo creo que está la clave. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Cuando nosotros estamos conscientes de esto, de lo que significa vivir en paz con los demás, ahí implica el perdón. Aunque aunque la otra persona no lo reconozca, ¿verdad? O no me pide el perdón, pero ahí viene mi responsabilidad de aprender a vivir en paz con el otro. Y para vivir en paz con el otro, yo tengo que aprender a perdonar o pedir perdón. Para mí algo bien importante es orar por esa persona y orar por nosotros mismos, porque realmente solamente Dios toca los corazones, tanto los nuestros como los de las demás personas que tal vez nosotros tenemos algún sentimiento por ahí que necesitamos liberar, pues, pero antes que nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos regalar flores o pedir perdón, un chocolate o lo que sea para quedar bien con esa persona. Pero si no existe un corazón humilde,
pienso que no se va a lograr, pero antes que todo eso, lo más importante es orar a Dios para que nuestro corazón sea humilde y el de la otra persona también, pues para que ambas partes pues olviden lo que sucedió y seguir todo igual o mejor que antes. Muchas gracias, Brenda. Y yo creo que tocaste un punto importante, que ahorita es lo que vamos a ver. Para salir de ese círculo y aprender a perdonar, tenemos que también aprender a orar por la otra persona, como dijo Ginita al inicio, ¿verdad? Orar por nuestro ofensor y orar por nosotras mismas también para reconocer. Miren, yo les voy a decir algo. En algún momento, ¿verdad? En alguna discusión, ¿verdad? Entre mi esposo y yo estábamos discutiendo y no nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Y de repente viene nuestro hijo, viene mi hijo a mí y me dice, mamá, yo creo que tú tienes que mejorar esta parte. Y me empezó a decir, papá, y yo dije, ay, dije yo, de plano. Miren, me lo dijo de una forma tan tranquila mi hijo, que yo dije, wow, o sea, este va a ser psicólogo, pensé yo, ¿verdad? Pero dije, es cierto, o sea, no había visto ese punto que mi hijo desde afuera vio. Entonces yo dije, tengo que aprender a orar por mí para saber qué actitud debo de cambiar, ¿verdad? Y esa fue una situación que yo dije, híjole, ¿cómo mi hijo pudo ver esto, verdad? Pero miren, y lo digo, no crean que me estoy enorgulleciendo de lo que le digo, todas pasamos situaciones así, ¿verdad? Todas pasamos situaciones así que no podemos ver en qué estamos fallando hasta que otro viene y nos lo dice, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta de eso, debemos de aprender a orar por nosotras mismas, a orar por el otro que nos ha hecho daño, para que Dios nos muestre a cada quien en dónde debemos de mejorar, en qué debemos de cambiar, ¿verdad? Y yo creo que no podemos llegar a la decisión de perdonar si no estamos realmente pidiéndole a Dios ese amor, esa gracia, esa misericordia para nosotras mismas y para los demás. Yo creo que estas tres cosas que la autora nos recuerda de cómo salir del círculo, ¿verdad? De no albergar rencores, permitir que Dios obre por nosotras, porque no es por nuestra fuerza, y orar, estas tres cosas son realmente importantes para que podamos llegar a tomar la decisión de perdonar. Así de fácil. Si no perdonamos, no podemos estar con manos limpias delante de Dios. Entonces, si queremos estar en la presencia de Dios con un corazón limpio, debemos aprender a perdonar. Y por último, vamos viendo, miren, lo que dice claramente la Escritura. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay para dónde hacernos. ¿Qué más le podemos buscar? La Escritura es clara y dice que debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Yo recuerdo, siempre digo esto, que una amiga hace muchos años me dijo, Susi, si quieres perdonar a la fulanita, tienes que verla con la lupa de la cruz. ¿Pero cómo es eso de la lupa de la cruz, verdad? Sí, tenemos que ver a la persona a través de la cruz, lo que Cristo hizo por esa persona. Pero cuando nosotros vemos a la persona a través de la cruz, yo me puedo ver reflejada también, porque esa misma cruz, Cristo la utilizó para perdonarla a esa persona, pero también para perdonarme a mí. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a mi ofensor? Si Cristo ya me perdonó a mí. ¿Cuál es mi resolución entonces? Decido perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. ¿Estamos dispuestos a esto, hermanos? A hacer esto, a tomar esta decisión. Es difícil muchas veces. Es difícil, yo lo sé. No es fácil perdonar cuando hay heridas desde la infancia, heridas en la juventud, heridas en el matrimonio, heridas en la familia.
hay situaciones muy duras, pero Cristo nos enseña que debemos perdonar. Y si hoy es el momento de tomar esta decisión, hagámoslo, hermanas. Y no dejemos que más amarguras se metan en nuestro corazón, porque ni vamos a ser felices nosotros, ni los demás tampoco que están alrededor. Ahora, ustedes tienen este papel en blanco, ¿verdad? Yo les invito a que doblen, por favor, doblen ese papel en blanco, una hojita, doblenla por la mitad. Vamos a estar escuchando un canto y mientras escuchamos ese canto, yo les voy a pedir que en una parte de la hoja, ustedes escriban mis ofensas, las ofensas que usted haya cometido hacia otra persona. Y en la otra parte, en la otra mitad, escriba las ofensas o las personas que le han ofendido a usted. Escriba el nombre o la ofensa que le han hecho a usted. ¿Ok? Son dos partes. Lo que yo he hecho para ofender a otros y lo que otros han hecho para ofenderme a mí. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Ok. Vamos a tomar esta hojita que escribimos con nuestras ofensas que hicimos y con las ofensas que nos han hecho. Y por favor, si tienen a la mano un vaso con agua, vamos a romper
este papel en señal de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Borrar nuestras ofensas por medio de la sangre de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Él se ofreció en sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados por su gracia, por su misericordia. Y yo creo que al recibir esa gracia, al recibir esa misericordia, no nos queda más que ofrecérsela a otros también. Entonces, vamos a dejar como símbolo, dejar que estas ofensas se hundan en este vaso con agua. Y si ustedes observan, poco a poco, estas ofensas se van a ir deshaciendo. Ahí se ve cómo la pluma o el marcador, ¿verdad?, va perdiendo fuerza y las letras se van disolviendo, ¿verdad? Y es lo que Cristo hizo con nosotras. Esas ofensas fueron borradas por su sangre, por amor, por misericordia, por su compasión a nosotras, por su gracia. Así que decidamos perdonar, aún cuando nos han ofendido gravemente. Y ese dolor que hay en nuestro corazón va a ser sanado por Cristo Jesús, porque Él nos ha perdonado, Él nos consuela. Y también si tenemos que pedir perdón a otros, esta noche hagámoslo, recordando que de la misma gracia que nos han dado, nosotros debemos dar, pero también nosotros debemos de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Así que oremos, hermanas. Señor, esta noche reconocemos cuánto te necesitamos, Señor, en este tema del perdón. No es fácil, porque muchas heridas hay en nuestro corazón, a veces internas, que nadie las ve, Señor. Solo tú conoces nuestro corazón, solo tú sabes, Señor, el dolor que hay, Señor, muy dentro de nosotras. Pero gracias porque tu palabra nos consuela y nos muestra lo que tenemos que hacer, Señor, como hijas tuyas. Y ayúdanos, danos sabiduría. Yo te pido que esta noche, cada una de las que estamos aquí, podamos reflexionar y que podamos tener un tiempo especial contigo para aprender, Señor, a estar en paz con otros, Señor. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por esta lección que ha llegado a mi corazón y sé que también pudo haber llegado al corazón de mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.